Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Como resultado inmediato de los sucesos de la Embajada de Perú, que ya narramos hace un par de semanas, Fidel Castro tomó la decisión de abrir el puerto del Mariel para que los emigrados cubanos que viven en los Estados Unidos pudieran venir a buscar a sus familiares o amigos en embarcaciones. Como resultado de esta operación, más de 125.000 ciudadanos cubanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, salieron por ese puerto directamente hacia los Estados Unidos. Una operación de migración de récord que duró desde el 15 de abril hasta finales de octubre. Una de las peculiaridades de este éxodo fue que Fidel Castro tuvo la perversa idea de sacar de las prisiones y de los hospitales psiquiátricos a criminales y personas con demencia irreversible. Esto lo hizo con la intención de, en primer lugar, contaminar la muestra y además, de paso, hacerle daño a los Estados Unidos. Luego, cuando estas personas llegaron al territorio norteamericano y pasaron por los exámenes de rigor, muchos de ellos fueron incluidos en una lista que se llamaba los excluibles y fueron muchos de ellos luego devueltos al país. Uno de los resultados de esta operación migratoria fue la aparición de una nueva categoría demográfica para referirse a los cubanos, los marielitos. Término a veces despectivo, pero que en definitiva la inmensa mayoría de las personas que salieron por este camino al llegar a Estados Unidos lograron incorporarse, integrarse, trabajar, estudiar y hoy ya son ciudadanos norteamericanos la inmensa mayoría de ellos. Pero hay que decir que no todos los marielitos fueron siempre personas que estaban deseosas de emigrar. Hay que decir que la gente empezó a escapar de la isla en cuanto tuvo la oportunidad de salir. Y conozco a infinidad de personas que, incluso gente que participó en aquella marcha del pueblo combatiente por la Quinta Avenida frente a donde estuvo la Embajada de Perú, y al regresar a su casa se encontraron la noticia de que lo estaba esperando en el Mariel un pariente para llevárselo a Estados Unidos. Allí mismo en el portal de su casa abandonaron los carteles con los letreros que decían que se vaya a la escoria, recogieron sus pertenencias y se fueron. Obviamente el éxodo del Mariel fue una demostración del descontento que tenían los ciudadanos en este país. Como que aquí no existía la posibilidad, ni existe todavía, de que a través de un proceso electoral la gente decida qué tipo de sistema y de gobierno quiera. A esto se le llamó también una manera de votar con los pies. Y fue tan fuerte esta demostración de descontento que la dictadura cubana, para poder contrarrestar el desprestigio que significaba que tantas personas abandonaran la isla en tan poco tiempo, y además sin tenerlo previsto, pues entonces fue que se empezaron a hacer todas esas manifestaciones. La más importante fue la que se hizo ahí frente a la Quinta Avenida, que ya mencioné, con la supuesta participación de 1 millón de personas. Pero peor que eso fue lo que se empezó a denominar los mítines de repudio. Los mítines de repudio tienen una historia anterior, pero realmente lo que ocurrió alrededor de los emigrados del Mariel fue lo más bochornoso y lo más fuerte que se pudo imaginar una persona que pudiera ocurrir en un país como Cuba, donde los cubanos se quieren como hermanos, que somos gente jaranera, que somos chéveres, ¿no? Y no, ahí empezaron a atacar a las familias que se iban, a tirarle huevos, a mancharles las portadas de su casa con pintura, a insultarlos, a pegarles. Incluso ha habido casos que están reportados de un maltrato físico que pudo haber llegado a la muerte. Algunos de esos mítines ha trascendido históricamente, como el que le hicieron al cantante cubano Mike Purcell, en donde participaron
compañeros de él de la trova, aunque después quisieron justificar que eso lo hicieron susurro. También uno que se reconoció muy fuerte fue el que le hicieron a un hombre que era el secretario general del Sindicato de Trabajadores Civiles de la FARC. Su nombre no lo tengo, pero fue un hombre golpeado, humillado, y creo que nunca lo dejaron salir. Pero bueno, lo cierto es que los mítines de repudio no se circunscribieron a los años 80, ni siquiera a los emigrados. Luego eso se trasladó como un modus operandi de los órganos represivos contra los opositores, contra los activistas, contra los periodistas independientes. Eso sí lo he vivido más, pero lo voy a contar en otro momento. Lo que les quiero contar ahora, tomando como fecha el 19 de abril, voy a usar lo que los especialistas llaman una narración in extrema res, o para decirlo de otra manera, voy a contarlo de atrás para adelante. Este 19 de abril, en el año 2003, un grupo de artistas, escritores, músicos, pintores, bailarines, hicieron una carta, un documento que tenía como título Mensajes desde La Habana para amigos que están lejos. En este mensaje se hacía una crítica suave, yo diría de perdonavidas, a algunos intelectuales que habían tenido una postura crítica con el gobierno cubano porque se habían tomado una medida drástica de fusilar a 3 jóvenes que habían intentado sacar de Cuba una embarcación para escapar del país. Entre los amigos a los que se les alaban las orejas estaba ni más ni menos que José Saramago, un portugués, premio Nobel de Literatura, que en una entrevista con el periódico español El País dijo: Cuba no ha ganado una batalla heroica al ejecutar a estos 3 hombres, pero ha perdido mi confianza, dañado mis esperanzas y defraudado mis sueños. Y al finalizar de su declaración dijo: hasta aquí he llegado. Junto a Saramago, otros intelectuales de América Latina y otras partes del mundo se pronunciaron contra la atrocidad que se había cometido en este país. Pero los intelectuales dóciles al pensamiento oficial se vieron en la obligación de regañar a los que estaban criticando al gobierno cubano y eligieron para eso ni más ni menos el 19 de abril. En ese momento decían, a 42 años de la derrota en Pelagirón de una invasión mercenaria. Así empezaba. Y ellos se referían a estas personas, amigos que de buena fe puedan estar confundidos y que tantas veces nos han brindado su solidaridad. Así interpretaron estos intelectuales cubanos el rechazo rotundo de muchas personas honestas a la atrocidad que se había cometido. Y esa atrocidad consistió en fusilar, aplicarle la pena de muerte dictada por un tribunal a 3 jóvenes cubanos: Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac. Esos 3 jóvenes, en abril del año 2003, se decidieron a secuestrar una lancha, una embarcación de pasajeros llamada la Lanchita de Regla, de nombre Baraguá, que hace el recorrido entre el poblado de Regla y La Habana Vieja, ida y vuelta. Esta lancha, ellos se quedaron sin combustible después de haber secuestrado la lancha, y tras un corto recorrido pues se dieron cuenta que no podían continuar y tuvieron la inocencia, la ingenuidad de creer la promesa que le habían hecho a las autoridades de que serían reabastecidos. En lugar de eso, fueron asaltados por tropas especiales y detenidos. No hubo víctimas mortales, no hubo heridos, nada. Pero el terror que tenía el gobernante cubano Fidel Castro de que se pudiera repetir un desastre migratorio como ha habido en otras ocasiones, lo llevó a aplicar la pena máxima a estas personas. Ya había una amenaza de Bill Clinton, el presidente norteamericano, de que iba a considerar cualquier bomba migratoria como un acto de agresión. Le impusieron la pena capital a estos 3 jóvenes
y hubo cadenas perpetuas, condenas de 30, 5 y 13 años de prisión para el resto de los que ellos consideraron que estaban implicados en el secuestro. La desproporción de este hecho fue lo que fue considerado como un verdadero crimen por el irrespeto a la vida humana. Pero los intelectuales cubanos creyeron que la crítica era incorrecta y por eso decían que aquellos buenos amigos que habían protestado por estos fusilamientos estaban confundidos o habían sacado de contexto lo que había ocurrido. ¿Y quiénes eran esos intelectuales que firmaron esa carta? Bueno, en total la lista inicial, después hubo gente que se sumó, eran 27 personas. De esos 27, 13 ya han fallecido y 14 quedan vivos, pero ninguno se ha arrepentido. No ha dicho yo me equivoqué o esto lo hice mal o estaba presionado. Entre ellos Miguel Barnet, Leo Brauer, Silvio Rodríguez, Nancy Morejón, Celer Paz, Amaury Pérez, Graciela Pogolotti, Omar Portuondo y Chucho Valdés, quien años después respondió a una pregunta sobre el asunto diciendo que a él lo habían engañado, que le pidieron que firmara una carta contra el terrorismo y eso creyó. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Cómo lo viví cada viernes de este 2024.